Derivada y sus aplicaciones. Hola a todos, ¿cómo están? Nuestro objetivo de hoy será introducirte en este pequeño mundo de las derivadas y mostrarte el uso de esta herramienta en la resolución de una situación problemática de la vida real. Veamos entonces cuál es esta situación. Un problema de contaminación. Un pequeño lago de un campo vacacional llegó a contaminarse con bacterias patógenas debido a la filtración excesiva de la fosa séptica. Después de tratar al lago con un bactericida, el Departamento de Salud Pública estimó que la concentración de bacterias, medido en número por centímetro cúbico, después de T días, se calcula mediante la siguiente función. Se te pide, parte A, obtener la función derivada, es decir, C' de t, mediante la aplicación de la definición. B, verifica que no te has equivocado al determinar C' de t, derivando por tablas. C, ¿qué es lo que puedes determinar con la función derivada? Es decir, ¿qué es lo que te permite calcular? Parte D. Calcula C' de 1 y C' de 6 e interpreta su significado. E. ¿En qué momento la concentración de bacterias en el lago alcanza su mínimo nivel? Y finalmente, parte F. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa t igual 2. Bien, ya estamos prontos entonces para empezar con la resolución del problema. Vayamos al primer punto. Lo primero que deberás recordar es la fórmula para hallar la función derivada mediante el paso al límite, y esta es la que se te indica. Aplicaremos entonces la función anterior a nuestro caso en particular, donde ahora la función derivada, en lugar de ser f' de x, pasa a llamarse C' de t. La variable independiente es el tiempo. La variable dependiente, la concentración de bacterias medida por unidad de bacteria por centímetro cúbico. Vayamos entonces en primer lugar a ver por qué reemplazamos cada una de las cantidades que aparecen en la expresión. De este modo, C de t más h implicaría que si vamos a la función C de t y en lugar de t ponemos t más h, obtendríamos el desarrollo matemático que se te está indicando. ¿Cómo queda entonces el numerador en el que tenías C de t más h menos C de t? Observa el desarrollo operacional seguido. Simplificaremos, reduciendo términos semejantes, y finalmente iremos a la expresión de nuestro límite para reemplazar numerador y denominador por las cantidades esperadas. Fíjate que en el numerador hemos sacado h de factor común y procedido a simplificar un h que multiplica todo el numerador con uno que lo hace en el denominador. En la expresión resultante pasas entonces a reemplazar h por el valor de la tendencia, es decir 0, y finalmente obtienes la expresión de la función derivada, C' de t, que se reduce a 1000t menos 8000. Parte B. ¿Cómo verificas que no te has equivocado al hallar una función derivada mediante la definición, es decir, mediante el cálculo de su límite? Lo que puedes hacer es proceder a derivar mediante el uso de tablas. De este modo, consideraremos la función de partida C de t igual 500 por 8 menos t a la 2 y procederemos a aplicar las reglas de derivación, que son las que se te indican, para encontrar entonces nuestra función derivada. Recuerda
que en 500 por 8 menos t a la 2 podemos considerar que tenemos el producto de una constante k, es decir, 500, por una función 8 menos t a la 2, a la que llamamos en nuestras tablas de derivada 1. Entonces, al derivar, obtienes la expresión que se indica en color. C' de t igual menos 8000 más t. Si reordenas, fíjate que consigues la expresión de la parte A. Pasemos entonces a la parte C. ¿Qué es lo que se puede determinar con la función derivada? La función derivada nos da la medida de la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto cualquiera de la misma. Observa que en la expresión de C' de t no has tomado un valor específico para la variable independiente tiempo. Por ello, la función derivada, C' de t, permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de esta. Calculemos en esta parte la derivada de la función en los puntos de abscisa 1 y 6. Como ya hemos visto en los ítems anteriores, la expresión de la función derivada, es decir, C' de t, es 1000t menos 8000. Si reemplazamos en ella t por 1, podríamos obtener la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa t igual 1. Observa en las operaciones que se indican a continuación que C' de 1 toma el valor menos 7000. Pero, ¿qué es lo que significa este valor numérico obtenido? En primer lugar, recuerda que un valor negativo en la derivada de la función en un punto indica que en ese instante estamos teniendo una disminución en la medida de la variable dependiente, es decir, concentración de bacterias, en función del tiempo. Una vez calculada C' de 1, podemos entonces proceder al cálculo de C' de 6. Del mismo modo, y reemplazando la expresión general de C' de t, obtenemos que C' de 6 es menos 2000. Continúa siendo un valor de la función derivada en un punto negativo, es decir, representando una disminución en la rapidez con la que viene ahora variando la concentración de bacterias por centímetro cúbico frente a un pequeño incremento que se ha dado en la variable independiente tiempo. Parte E. ¿En qué momento la concentración de bacterias en el lago alcanza su mínimo nivel? Vamos a recordar en primer lugar que tanto los mínimos como los máximos relativos de una función se obtienen al estudiar ceros y signos de su derivada primera, es decir, en este caso, ceros y signos de C' de t. Según lo que habíamos obtenido en los ítems anteriores, la expresión de C' de t no es otra más que 1000t menos 8000. Para hallar la raíz de esta función de primer grado, bastará que la iguales a 0 y despejes el valor de t. Al hacerlo, y siguiendo la secuencia que se te indica adelante, obtienes que t es igual a 8. Es decir, para t igual 8
se anula C' de t. El esquema de signo que le corresponde entonces a la función es el que se indica más abajo. Observa y recuerda que en las zonas donde una derivada primera es negativa, la función de partida decrece, mientras que en los tramos donde la función derivada es positiva, la función original crecía. De este modo concluyes que para t igual 8 tendrías un mínimo de tu función c de t. En otras palabras, a los 8 días de haber incorporado el bactericida al lago, es que obtienes un mínimo en el valor de la concentración, es decir, número de bacterias por centímetro cúbico. Si quieres determinar a cuánto alcanza el valor de la concentración en este instante, bastaría que fueras a la función original c de t a reemplazar t por 8. Veamos qué sucede al hacerlo. Procedamos ahora a la parte F, donde te piden hallar la ecuación de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa t igual 2. Habíamos aprendido que la recta tangente a la curva por un punto cualquiera de la misma responde al modelo que aparece en el recuadro verde. Si aplicamos la fórmula anterior para nuestra función en particular, verás que deberás determinar tanto el valor de C' de 2 como el de C de 2. La secuencia operacional seguida es la que desarrollamos a continuación. Y el reemplazo de dichos valores en la ecuación de la recta tangente te conduce a que la misma responde a la ecuación I igual menos 6.000t más 30.000. En otras palabras, si trazas la recta tangente al gráfico por el punto de abscisa 2, dicha recta tendrá una pendiente negativa, cuyo valor es de menos 6.000, y una ordenada en el origen de valor 30.000. Lo que no debes olvidar: la función derivada f' de x en general y c' de t en particular para tu situación problemática analizada te va a dar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto cualquiera de la misma. Si deseas obtener el valor de la pendiente o coeficiente angular de dicha recta en un punto particular del gráfico, deberás fijar el valor de la variable independiente en el de la abscisa del punto analizado. Pero ¿cuál es la importancia que tiene obtener el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? Deberás recordar que con la medida de la pendiente obtienes una medida de la rapidez o velocidad con la que se está dando el cambio en el valor de la variable dependiente frente a un pequeño incremento de la variable independiente. Si el valor de la pendiente es positiva, implica que se está dando un aumento o un incremento en la velocidad con la que se está dando dicho cambio. Si por el contrario la pendiente es negativa, habrá entonces un decremento o una disminución en esa rapidez. Esperamos que la situación problemática anterior te haya servido entonces de ayuda para clarificar algunos conceptos. Te invitamos a seguir recorriendo el camino por el mundo de las matemáticas en una próxima entrega. Hasta pronto.